Todos, en algún momento del día, nos dirigimos a la calle, donde nos hemos detenido a observar la escena que se despliega a diario en la urbe venezolana. Es un escenario viviente, un teatro sin guión ni dirección, pero con millones de actores que interpretan su papel en cada esquina. La épica siempre se repite, pero nunca es igual. La trama es clara. Seres audaces que navegan un laberinto buscando llegar a su destino a toda costa. En el centro de esta escena, el protagonista, el transporte. Esa masa de metal que no solo arrastra al venezolano, sino que en su andar se convierte en su carta de presentación. Un reflejo de nuestra idiosincrasia, de nuestros santos y demonios. Es en esta danza entre vehículos y viajeros donde se deposita parte de nuestra identidad colectiva, en ese pulso inconfundible que late en el asfalto. Pero, ¿cómo capturar la esencia de esta complejidad que se despliega a cada hora del día? ¿Acaso existe una palabra, algún concepto que pueda abarcar todo lo que siento al observar el vaivén de nuestra gente? Tengo que hacer lo que todo flojo moderno hace hoy en día. Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Gracias por preocuparte. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Hay algún término filosófico o sociológico con el que los venezolanos podamos interpretar los signos y significados de nuestro sistema de transporte? Un término adecuado pudiese ser la semiótica de Charles Peirce, que se refiere a cómo las personas interpretan y responden a las señales en su entorno habitual. En Venezuela, los autobuses, el metro y los mototaxis no son solo medios de transporte, transmiten múltiples significados. La música que tocan los conductores, la etiqueta no escrita de ceder un asiento o el lenguaje codificado de los sistemas de transporte informales como las perreras o los carritos por puesto. En términos más venezolanos, sería algo así como República del Ruleteo. Interesante. Gracias, ChatGPT. De nada. Si tienes más preguntas o necesitas algo más... Coño la madre, voy tardísimo. La parada, por favor. Charles Peirce decía que todo el universo está compuesto de signos. Por ejemplo, en Venezuela, cuando vas manejando y oyes un pitido agudo que se va incrementando, es una moto advirtiendo que va pasando entre los carros. No es que es una emergencia, como pasa en otros países. Roland Barthes explica que la relación que hay entre intérprete, objeto y signo crea un ciclo que va formando nuevas interpretaciones sociales, formando mitos. Un ejemplo actual es cuando el colector grita que va directo a... Aunque sus palabras parecen literales, en realidad todos sabemos que en cuanto el conductor ve a alguien, esté en una parada de autobús o no, se detiene. El mensaje así adquiere un nuevo sentido, basado en nuestra interpretación de la realidad. Ahora, veamos si siempre esto ha sido así. Y cómo el transporte ha evolucionado hasta... Estoy hablando mucha paja. ¿Qué excusa voy a dar por llegar tarde? Hola, ChatGPT. Disculpa por llegar tarde, es que había una cola por una alcabala. Tranquila. Diego, cuéntame. ¿Crees que la manera de transportarnos nos puede dar alguna pista sobre nuestra identidad? Yo creo que actualmente sí. Desde una afirmación así inicial, yo diría que desde 1950, por poner una fecha, que es cuando Venezuela ya se ha urbanizado de una forma importante y empieza el dominio del vehículo automotor, lo que nosotros llamamos el carro. La manera de transportar empieza a jugar un papel importante en la identidad de los venezolanos. ¿Y cómo se ha desarrollado el sistema de transporte en Venezuela? ¿Cómo era en el pasado? Si nos vamos al siglo XIX, pues era un país muy extenso, muy despoblado, con la gente se transportaba en mulas, en burros, en caballo, el que más, o en coche, el que más. La relación es básicamente utilitaria. La mula es para que me lleve a un lugar, yo no me voy a lucir con mi mula, ¿no? Y en Venezuela hay un rasgo importante de señalar que el ferrocarril nunca se llegó a desarrollar como un medio de transporte importante. ¿Por qué? Las guerras civiles, los cambios frecuentes de gobierno hacían que esos contratos, que eran unos contratos importantes con alemanes, con ingleses, no tuvieran continuidad. Bueno, eso va cambiando gradualmente a medida que el siglo XX empieza y va transcurriendo y el país se va urbanizando y se acelera su urbanización con la llegada del petróleo. Y ya sea 1950 Venezuela puede decirse que es un país urbano. Y el carro y el vehículo, el autobús, incluso el tranvía, en Caracas habían tranvías todavía en esa época, ya empieza a jugar un papel importante en la ¿Y cuál es identidad. ese cambio que hay en el crecimiento de las ciudades? ¿Cómo empieza a moverse el venezolano ahí? Bueno, cada vez más sobre ruedas, ¿no?
Tú todavía en 1951 de repente podías ver una carreta, un campesino que vendía dulce de caña, por ejemplo. Todavía podías verlo, pero ya eso va desapareciendo. Y el venezolano empieza a moverse en su carro o en un transporte colectivo, lo que hubiera. En los años 50 y 60 el tema de los carros como marca era un factor de identidad importante y de estatus social, ¿no? Y había toda una jerarquía implícita en las distintas marcas de carros americanos y europeos. ¿Cuáles eran esas marcas? Bueno, ¿Puedes mencionar algunas? Tú veías pasar un tipo en un Cadillac y tú sabías que era un hombre rico o era ministro. Y luego estaban el Dodge, el Chevrolet, el Porsche, el Forcito. Y eso empieza a dar pie a una especie de jerarquía social implícita y la gente a identificarse mucho con su carro. Porque le da como ese estatus. Estatus, y además los carros eran en ese tiempo muy espectaculares. Y bueno, era un factor de identidad importante para el individuo. Entonces pudiéramos decir que el transporte es como un elemento constitutivo de nuestra cultura o de nuestra identidad. Yo creo que sí, yo creo que el vehículo en sus diversas modalidades, porque luego podríamos hablar un poquito de algunos fenómenos muy recientes, espectaculares como fenómenos sociales, como el fenómeno de la moto, ¿no? Todo un mundo. ¿En qué momento de la historia vino como a aparecer la moto en Venezuela? Como lo es ahorita, yo diría en los últimos 20 años, ¿no? Porque antes era otra cosa, pero esta cosa que ahora llamamos el motorizado, que es un ser omnipresente y que va tocando corneta como loco por todas partes y que tiene sus propios códigos además, ¿no? Las reglas de conducta de un motorizado son completamente distintas a las de un chofer de carro. Eso es todo un mundo. El motorizado es todo un personaje. ¿Y qué significa entonces que esta dinámica vial en nuestro día a día, cómo nos hace interactuar con los demás y con nuestro entorno? Ese es un mundo donde coexisten muchos códigos. El código del motorizado, otro es el código de chofer de autobús, del encaba, el famoso encaba, otro es el código del peatón que usa el autobús. La coexistencia de varios códigos de conducta donde coexisten la tolerancia mutua de yo sé que tú te vas a comer la luz, pero déjame pasar. En fin, una cantidad de códigos donde los venezolanos nos entendemos, ¿no? En términos filosóficos, la hermenéutica es la disciplina que estudia la interpretación de los signos y los símbolos dentro de un contexto específico. La hermenéutica surgió como una disciplina para interpretar los textos religiosos, pero hoy en día los filósofos la usan para interpretar los significados de la vida misma. Si aplicamos la hermenéutica a los sistemas de transporte en Venezuela, los ciudadanos interpretamos y resignificamos los elementos del entorno para poder movernos en él eficazmente. Entonces, visto desde la semiótica y la hermenéutica, el transporte funciona como un texto vivo, una narrativa en constante reescritura en el que nosotros actuamos como intérpretes y a la vez creando códigos urbanos no oficiales. Volveremos a la calle a entrevistar a sus actores. Tenemos que ver cómo piensan ellos. ¿Crees que hay como alguna regla no escrita en los medios de transporte? Que hay una especie de lenguaje no verbal. Es más, ahorita si me preguntas no te diría cuál. Ya están integradas al modo en el que usas el transporte público y ya. Siempre ha sido como caótico, regla caótico. Somos un poco caóticos en cuanto a eso. Es como conveniencia tanto como nosotros como los pasajeros, como el mismo camionetero que también va entendiendo todo. Muchas veces esto marca que estamos más acostumbrados al caos. No siempre va a ser la misma experiencia, porque siempre que te montas es diferente. Porque a veces hay un choque, a veces no pasa camioneta, a veces el metrobús o el metro se tarda bastante. En otros países hay paradas. Aquí no, aquí la gente pide para donde quiera, donde le sirva. La gente ve más fácil tomar el autobús donde ya está que en vez de caminar hacia la palabra. ¿Qué se siente ser motorizado en Caracas? Una vaina recha. ¿Sí? Te lo disfrutas. Este es el mejor trabajo del mundo, aunque muchos no lo crean. ¿En serio? Produce plata. Te va a días buenos, días malos. Puedes por ahí lanzarte una chiquilla, una vaina, la conoce el amor, puede prestarse para una amistad, una vaina, un pana, una vaina, una curda. Al final de todo el cuento, todo eso se traduce en dinero. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en las camioneticas, ahí se expresa el modo de ser del venezolano? Sí. Claro, la verdad que sí. Porque todas las camionetas tienen un nombre, seguramente. Si la persona es muy religiosa, le pone
la imagen de una virgen. Dependiendo del rotulado que veas en las camionetas o cómo es la camioneta por fuera, puedes incluso llegar a describir cómo es la música que vas a escuchar en esa camioneta. Dios bendice esta camioneta. Las típicas camionetas estas que tienen mensajes religiosos y todo esto es como si o sí vas a escuchar una salsa baúl. Siempre me pongo los audífonos porque ansiedad social. Pero sí es verdad que siempre que pongo una salsa y es que, wow, la puedo pausar un momento para escuchar este éxito. Wow, Willy Colón, mi más, lo hago. Hay otras camionetas que coño puedes escuchar algo distinto, no sé, un techno, un reggaetón, un vallenato, bachata bastante en la tarde. Claro, el conductor adapta el autobús a su personalidad. Si son homenajes o son una personalización del autobús. ¿Qué se te ocurriría a ti que refleje como tu identidad? Pondría puras Rosalías en la parte de atrás. Dice, en esta camioneta sí se permite fumar y comer. En la parte de atrás, algún dibujo furry, no sé. Ayer escuché gorilas en un metrobús. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? ¿Fue raro? Ha sido choqueante, fue rarísimo. Ustedes, los motorizados, ¿ustedes representan una parte importante de la identidad venezolana? Claro, esto ha hecho un cuento. Yo trabajé en Bogotá y era un delito trabajar por aplicación. Aquí somos graduados, el que maneja en Caracas, maneja en cualquier ciudad del mundo. Aquí es la verdadera escuela, aquí no hay normas, no hay leyes, no hay policía que te regulen y tienes que aprender a manejar contra encaberos que no se ven en ningún lado. ¿Y tú crees que eso es algo bueno, que no haya reglas? No es algo bueno, eso es anarquía. Pero para nosotros eso a veces lo confundimos con la suprema felicidad, porque hacemos lo que nos da la gana. Hay unas camionetas que de repente tienen unos mensajes adentro como que tienen un cartel y dice máxima capacidad 21 mala. Pero ahí se expresa como el modo de ser del venezolano que siempre anda como echando vainas, Claro, ¿sabes? también es un reflejo de todo lo que hacemos, todo el arte, todo es un reflejo de lo que somos nosotros. Entonces se refleja un poco de nuestra personalidad y de nuestra cultura, porque nosotros somos muy pluriculturales, simplemente es parte de lo que somos y de nuestra historia. Se refleja en el transporte, en el arte, en esto que ustedes están haciendo, en todo. ¿Te imaginas montarte un día en una camionetica y que en vez de que sea salsa esté Taylor Swift a todo volumen? Sí, le daría más pasaje. De que el carnet estudiantil se me olvida. Yo digo, toma, 20 y 20 más. No sé, ¿no habrá un motorizado que escuche Taylor Swift, por ejemplo? Majo, cuéntame, ¿cómo crees que influye el transporte en la construcción de la identidad del venezolano? Yo creo que en todo uno se está moviendo constantemente, ¿sabes? Para trabajar, para comer, para ver a tus seres queridos. El transporte es parte de lo que te hace ser y de cómo te expresas y cómo te sientes en el día a día. O sea, yo creo que poder moverte tranquilo y seguro es algo que a ti te da muchísima confianza. ¿Sabes? Como que siempre está el tema del transporte en todo. Porque básicamente así es que se mueve el país. O sea, el país se mueve si hay una camionetica a tiempo en la parada, si no aumentan el pasaje, si te cobran lo que deberían estar cobrando, el metro no se para porque se fue la luz, o si tu motorizado de confianza no le salió una carrera antes, ¿sabes? Como que yo siento que el transporte está en todo y eso, ignorarlo, pues es como muy difícil. Dentro del espectro de autobuses hay distintos tipos. O Sí. sea, ahorita que dices, está un autobús, un Incaba, una camionetica. Sí. Por lo ¿Cómo menos. son esas distribuciones y divisiones? Ok. En Caracas, como que las líneas de transporte pueden tener camioneticas en Cabo, pueden tener camioneticas minimetro, andina, o sea, hay muchas. Y tú vas reconociendo el modelo o la marca de las camioneticas dependiendo de la frecuencia con la que tú te montes allí. Por lo menos la minimetro son camioneticas pequeñitas, o sea, tendrán como para 20 personas, no sé, digo yo. En mi experiencia sí, son muy pequeñitas y usualmente esas camioneticas pequeñitas son las que hacen rutas como muy urbanas pero chiquiticas, como recorridos pequeños, vamos a decirlo así. Por ejemplo, las camioneticas que recorren el 23 de enero usualmente no son esas encabas larguísimas, que pueden tener 42 puestos o más, sino que son camioneticas pequeñas que pueden parecer una van y esas son las que, como que las que dejan a la gente por sus bloques y sus casas. Igual las que suben, por ejemplo, para Manicomio, eso es por la avenida Sucre en Catia, y así pues, como que es distinto, pero por lo menos las que son urbanas completas, que por ejemplo las que te dejan en Chacadito, usualmente suelen ser en cavas grandes que pueden movilizar gente, las que van para el cafetal, es para cargar bastante gente y para poder, o sea, como movilizar la mayor cantidad de gente posible. Pero sí, o sea, tú vas reconociendo, mira, están, por ejemplo, las que suben a Petare, son pequeñas, pero es justamente por esa razón, es como si te montaras en un jeep. O sea, los jeeps también son parte del transporte público venezolano y son poco apreciados y hacen una labor gigantesca. Claro, yo también me había preguntado eso, sobre los jeeps. ¿Por qué? Porque esas son las que movilizan a las personas en los barrios.
Y tiene que ser a juro Jeep, ¿por qué? Para poder Porque subir. es un 4x4, hermano, tienes que subir y subir y subir. ¿Cómo se mueve esta gente? Claro, se mueven en Jeep, se mueven en moto, en carrito, pero sabes, usualmente lo que tú necesitas es que haya Jeep. Ok, ahorita que mencionas estos diversos tipos de transporte que tenemos en el país, pero específicamente en Caracas, ¿tú qué piensas? ¿Que hay un venezolano distinto en cada uno de estos medios de transporte? Sí, absolutamente. ¿Sí? Yo creo que los que más se parecen probablemente sea el que se mueve en metro y el que se mueve en autobús. Porque el día que el metro no te funciona, te toca ir en autobús. Cada venezolano tiene como una experiencia distinta según el tipo de vehículo en el que se mueve. No es lo mismo un motorizado que el que se mueve en autobús. La moto te da como, primero, una perspectiva diferente. Es una gran ventaja, pero a la vez es un riesgo porque tú estás allí como expuesto, pues. No es Claro. como que tú tienes como un carro que te protege si te dan tu golpecito. No, ahí el que lleva el golpe eres tú. Pero el sentido de comunidad que tienen los motorizados es otra cosa. Es más probable que un motorizado se pare si tú te accidentas a que se pare una persona que va en carro. Porque ellos entienden la necesidad y entienden la vulnerabilidad a la que tú te enfrentas cuando la moto te falla. Y estás en medio de una autopista o estás en medio de una avenida que puede estar sola. La cantidad de mujeres que están manejando motos actualmente en Venezuela ha aumentado muchísimo. Como te digo, las motos también tienen identidad, las motos también las puedes rotular. La moto te hace sentir que tú estás como viviendo la ciudad como más de cerca, con más adrenalina, como que me puedo llegar a donde sea. ¿Tú has tenido la experiencia en todo? Sí, ¿no? o sea, en todos me he montado. Creo que es una fortuna y a la vez una desgracia, porque... Te va como configurando tu modo de ser. Sí, y cuando, por ejemplo, la gente que se mueve en el metro es esta gente que comienza a desarrollar olfato, vista, reflejo, todo, porque el metro es una experiencia, o sea, de verdad moverse en metro es algo que a ti te da como muchas herramientas para saber cómo convivir con el otro, porque vas apretado dependiendo si te mueves en hora pico. O sea, es como comienzas a configurarte de una manera. En el autobús ocurre algo similar, pero la experiencia ahí es distinta porque, bueno, tienes música y el autobús tiene su propia identidad musical. No es lo mismo montarse en un autobús en Katia que montarse en un autobús que viene de Petare, porque, por ejemplo, en mi experiencia yo siento que Katia te montes con un camionetero que escucha vallenato y en Petare probablemente escucha salsa y comienzas a desarrollar un gusto por esas canciones aunque no estén en tu playlist del día a día. Entonces yo sí siento que, bueno, lo que preguntabaste hace un momento, la idea es distinta a la gente, sí, la hostilidad está presente también, pero a medida que tú te haces usuario del transporte público, tú comienzas a entender que hay una dinámica interesante, bonita y amable también allí. Pero eso no se crea porque es el transporte público, no, se crea porque eso es parte de lo que nosotros somos. De lo que somos. Nosotros somos amables. Entonces, el autobús es ese espacio, ¿no?, en la sociedad en el que tú puedes como rozarte con las demás personas y conocer realmente cómo es la identidad. O sea, al final la identidad, ¿tú crees que es un reflejo de lo que somos? Yo sí creo que el transporte público comienza a hacerse parte de uno mismo. O sea, al fin y al cabo, tú siempre vas a necesitar montarte alguna vez por una circunstancia X en el metro o en un autobús. Tú aprendes a apreciar tu ciudad a medida que tú te mueves en transporte público. Tengo casos de gente que extraña el transporte de aquí porque es particular. O sea, es particular por cómo se ve, porque tenemos los rotulados con mensajes extraños. Eso te iba a preguntar, ¿qué decir de la estética de los autobuses? Eso Cada es. uno con su mensaje que puede estar dedicado a la Virgen o a Jesucristo o a mi amorcito, mi hija querida, o sea, A Peppa Pig. o a Peppa Pig. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que lo más loco del tema de la identidad de los autobuses podría ser lo ambiguos que pueden ser los mensajes. Algún dibujo furry, no sé. O sea, de repente tú ves en la parte de atrás, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y en la parte de adelante solamente llevo puras bandidas. Pero me estás hablando de vivir la familia y luego me estás hablando de ser un bandido. ¿Qué es esto? Como una cierta incoherencia. Sí, es pero- incoherente, pero es gracioso porque es nuestro. El más extraño que he visto fue uno de Harley Quinn rodando por la avenida Bolívar. Decía algo así como de la locura, como que hay que atreverse a hacer las cosas y tal. Pero los mejores son los de Piolín. Para mí, los mejores son los de Piolín y los FIFAs dan mucha risa porque tú no esperas ver un FIFA. Mientras tú te apropias más de esas cosas que hacen parte del día a día de tu ciudad y de tu país, tú comienzas a valorarlos desde un punto de vista diferente. Y es muy triste porque muchísima gente comienza a valorarlo una vez ya no está cerca. O sea, yo creo que tú ahí vas guardando una parte de ti. Y todos, sin excepción, si usted se ha montado en un autobús, usted dejó una parte suya allí y usted se trajo algo también. Entonces, yo sí creo que por eso es necesario, primero, valorarlo,
pero valorarlo en tiempo presente, no cuando ya se acabó. Y ahí es como que donde se guarda la esperanza por un país, donde se guarda la esperanza por uno mismo y como esa parte tuya de tu país, o sea, como ese gentilicio que tú no quieres dejar que pase y que se pierda. Como pasajeros, conductores y mototaxistas, no solo ocupamos un asiento, sino que formamos parte de una coreografía de miradas, gestos y códigos que van sucediendo entre alcabalas, huecos, colas y cualquier cosa random que pase en la calle. Incluso el conductor con su música a todo volumen, su estampita de la Virgen pegada al parabrisas y su peculiar manera de manejar el tiempo y el espacio se convierte en el curador de nuestras experiencias simbólicas y sensoriales. Al final, el transporte en Venezuela es un código cultural que está en constante traducción. Un relato urbano donde cada pasajero es lector y escritor de nuestra propia historia. Yo soy Yari, esto fue Criollo Sapiens, nos vemos en el próximo episodio y recuerden, no se pelen su parada. ¿Escucharías a Taylor Swift? No, no la escucharía, no. ¿Y tú crees que hay algún motorizado que escuche Taylor Swift? Sí, claro, sí hay. Por lo menos ese motorizado que está allá, mira, enfócalo, ¿eh? Él escucha a Taylor Swift porque él es de los motorizados que son medio raros. La Rihanna, y escucha él.